El vaso estaba lleno hasta 3/4 cuando entraron. Él había estado en la barra 11 minutos. Tiempo suficiente para pedir una bebida. Tiempo suficiente para contar la sala. 41 personas, 3 salidas, un cantinero que mantenía una escopeta bajo el lado izquierdo de la barra y que había alcanzado la culata 2 veces en los últimos 10 minutos sin completar el movimiento. Tiempo suficiente para notar a los 3 hombres que llegaron después que él. El primero se colocó al final de la barra. No demasiado cerca del público, lo justo para tener un ángulo. El segundo tomó una mesa cerca de la puerta. La mesa que cubría la salida. La mesa que le permitía a alguien alcanzar la calle antes que cualquiera que viniera desde la barra. El tercero permaneció en el centro de la sala. Nadie se planta en medio de un salón lleno a menos que espere algo que requiera exactamente estar allí. Posicionamiento profesional, no casual. Una distribución que parecía ensayada. Él levantó su vaso, bebió, lo volvió a dejar sobre la barra. 3/4 seguían llenos. Iba a terminarlo. Silver Ridge había sido un campamento minero hace 4 años y un pueblo estable hace 2. La transformación ocurría cuando un hallazgo de plata en Colorado resultaba lo suficientemente profundo para justificar permanencia. Las tiendas se convirtieron en edificios, los edificios crecieron un segundo piso, los segundos pisos se convirtieron en hoteles y salones. Y la infraestructura cívica de un lugar que decidía existir más allá de la temporada actual comenzaba a establecerse. El Copper Rail era el establecimiento más antiguo de Silver Ridge, 4 años de antigüedad con el orgullo de haber sobrevivido cuando competidores mejor financiados no lo lograron. Sus paredes de pino mostraban aún las marcas del hacha que las había moldeado. La barra, construida para soportar el peso de hombres que habían pasado todo el día bajo tierra y llegaban a la superficie con sed y poca paciencia. Las lámparas de aceite arrojaban luz ámbar que hacía todo más cálido de lo que en realidad era. Y déjame decirte algo, en todas las historias que he contado sobre el viejo oeste, el personaje al que siempre regreso es el cantinero. No el pistolero, no el sheriff, sino el cantinero. Porque él veía todo y no decía nada. Y de algún modo mantenía viva la sala a través de todo. Holt era uno de esos hombres. Lo entenderás al final de esta historia. El salón no era principalmente un lugar para beber, era el único espacio público de la mayoría de los pueblos fronterizos. No había ayuntamiento, ni centro comunitario, ni juzgados que funcionaran con regularidad. Allí se hacían negocios, llegaban noticias, se evaluaba a los forasteros y se negociaba el contrato social informal de un pueblo sin ley suficiente, todo mientras se servían vasos de whisky y se jugaba al póker. Holt lo sabía todo. No por chismoso, sino porque su barra era el lugar donde todo ocurría. Sabía quién debía dinero, qué capataz de mina engañaba a sus trabajadores, quién había llegado en la diligencia de la mañana y quién a caballo desde rutas donde las diligencias no pasaban. Y en aquella tarde de martes, sabía que los 3 hombres alrededor del hombre con el poncho burdeos no eran mineros. Mantenía la mano cerca de la escopeta bajo la barra, pero no completaba el movimiento. Algunas situaciones se resolvían mejor sin su participación. El hombre al final de la barra fue el primero en moverse. No de manera dramática. Solo un cambio de peso. Una mano que descansaba sobre la barra se acercó a la cadera, el gesto exacto de alguien que ejecuta la primera señal de un plan previamente ensayado. El extraño no se volteó. Levantó su vaso, bebió, volvió a colocarlo sobre la barra. 2/3 llenos. La voz, plana, profesional, como quien entrega un diálogo memorizado sin preocuparse por la recepción, voy a terminarlo primero. Su voz no era alta ni fingía calma, simplemente estaba calmado, porque ciertas cosas, cuando han decidido qué hacer, no gastan energía en nada más. El hombre en el centro de la sala cambió ligeramente de peso. El que estaba cerca de la puerta se levantó de su mesa. Las 41 personas del Copper Rail quedaron inmóviles de repente, como cuando la calidad del aire cambia y todos entienden simultáneamente que algo inesperado está a punto de ocurrir. Holt, 52 años, con décadas dirigiendo salones fronterizos incluso antes de que Silver Ridge existiera, dio un paso silencioso hacia atrás y se apoyó contra la pared posterior.
Con la eficiencia de alguien que ha aprendido exactamente dónde estar cuando el salón cambia de ritmo, se mantuvo listo. El extraño levantó su vaso. Bebió el último tercio. Lo dejó sobre la barra con la finalidad de quien completa un acto deliberadamente. Y entonces, se dio la vuelta. Lo que ocurrió en los siguientes 40 segundos dentro del Copper Rail ha sido relatado de 7 formas distintas por 7 testigos. Los relatos discrepan en la secuencia, pero coinciden en la geometría. 3 hombres posicionados estratégicamente para dividir la atención, diseñados para neutralizar la ventaja de un hombre con 2 Colts. Pero no contaron con la barra. El largo mueble de pino que recorría la sala cambió por completo la efectividad de sus posiciones. El hombre al final de la barra sacó su Colt, pero la respuesta del derecho llegó antes de que terminara de sacar el arma. 1. El hombre en el centro hizo lo mismo, el Colt izquierdo siguió el movimiento. 2. El que estaba cerca de la puerta disparó. La bala falló por 4 centímetros, no por incompetencia, sino porque el extraño se movió con precisión en el instante exacto entre gatillo y proyectil. El disparo de respuesta no falló. 3. El Copper Rail quedó en silencio absoluto. El extraño recargó ambos Colts. 2 de los 3 hombres ya no eran un problema. El tercero, el de la puerta, con el disparo desviado, estaba en el suelo. No muerto, la bala había impactado el hombro con la decisión de un profesional que valoraba quién debía seguir con vida. Se acercó, se agachó y preguntó con voz calmada, ¿quién los envió? El salón respiró contenido. Holt, detrás de la barra, observaba cada movimiento con la calma de alguien que ha visto morir a hombres y sobrevivir a otros, que ha mantenido la autoridad sobre la violencia durante décadas. Nadie más se movía, nadie respiraba alto, nadie temía hablar. El hombre del poncho Burdeos era dueño de aquel momento. Pseudo-Rage seguía funcionando afuera, con su ritmo de pueblo minero, entre el cambio de turno de los trabajadores. Nadie sabía todavía que aquella tarde no terminaría en el Copper Rail, que cada cálculo, cada paso y cada arma estaban alineados para un resultado que apenas comenzaba a tomar forma. Holt volvió a poner un vaso frente al extraño, sin pedirlo, como si supiera que la historia aún no había terminado. Él lo bebió lentamente. Afuera, la luz del verano de Colorado iluminaba las calles con el brillo cruel y hermoso de un día que no perdona. Algo más estaba por ocurrir, y el hombre del poncho Burdeos lo esperaba, paciente, sin ansiedad, solo con la precisión de quien ha visto suficiente violencia para anticipar lo que viene. Y así, Pseudo-Rage respiraba la calma engañosa de un martes cualquiera, mientras el corazón de la historia aún palpitaba dentro de aquel salón, donde los hombres verdaderamente peligrosos nunca gritan, solo esperan. El extraño se levantó del Copper Rail con la calma de quien sabe exactamente a dónde va y qué hace. Afuera, Pseudo-Rage parecía un pueblo cualquiera, pero él lo veía diferente, cada sombra, cada ventana y cada movimiento tenían significado. No era la primera vez que caminaba por calles donde la ley trabajaba para alguien más, y tampoco sería la última. Cole Calegua controlaba la cooperativa minera, el banco, los comercios, el consejo del pueblo. La ley no era más que un instrumento en sus manos. El hombre del poncho Burdeos sabía esto. Sabía que el nuevo mariscal, Tanner, era una extensión temporal de esa autoridad, un hombre que había aceptado un compromiso que le costaría algo que no podría recuperar. Carol Tanner era competente, y su entendimiento silencioso de la situación le daba tiempo al extraño para moverse antes de que la maquinaria de Calegua se activara por completo. Subió lentamente la colina que conducía a la cooperativa minera, el edificio más grande de la calle principal, con su fachada de piedra y ventanas que reflejaban el sol del atardecer colorado. Cada paso estaba calculado, medido, sin prisa, la prisa es enemiga de la precisión. Cruzó la puerta principal sin rodeos, sin temor a ser visto. Los 3 empleados del piso bajo levantaron la vista, lo reconocieron como un hombre peligroso, y luego bajaron la cabeza, manteniendo el enfoque en sus papeles. Nadie más necesitaba saber quién era. Las escaleras crujieron bajo su peso mientras ascendía al segundo piso.
Allí, detrás de un escritorio grande y pesado, estaba Kalewa, con su porte sólido, la confianza de quien sabe que tiene todo bajo control y la calma de quien no teme al peligro. Dos hombres lo flanqueaban cerca de la ventana, uno de ellos, el joven del chaleco marrón, ya había llegado antes que él. Kalewa miró la documentación esparcida sobre su escritorio, 3 meses de trabajo que aseguraban el control total sobre la plata del sector. Sus ojos se entrecerraron, no por enojo, sino por la aprobación silenciosa de la competencia. Reconoció el talento del extraño incluso mientras estaba sentado al otro lado del escritorio. Más rápido de lo que esperaba, dijo Kalewa, sin levantar la voz. Desde la barra del Caporrel hasta aquí, respondió el extraño con voz calmada, midiendo cada palabra. 3 hombres, 2 sobrevivieron, 1 no del todo. Eso dice mucho sobre lo que planeaste. Kalewa asintió lentamente. No es un tema de planificación. Es un tema de ejecución. Y tú eres bueno en eso, ¿quién te envía? Reyes. Miguel Reyes. El segundo reclamo de plata más grande en la parte alta del cerro, respondió el extraño. Él necesita que su documentación llegue a la comisión territorial hoy. Tú no la recibirás primero. Kalewa sonrió, no una sonrisa de crueldad, sino de respeto. Sabía cuando estaba frente a alguien que no podía ser intimidado con amenazas ni dinero. Esa era la parte peligrosa de su oficio, admirar a quienes podrían matarte en cualquier instante, y Kalewa admiraba competencia pura. El extraño revisó la documentación sobre el escritorio, cada hoja con tinta fresca, cada sello y nota minuciosamente registrada. Todo debía llegar intacto al territorio, y cualquier retraso significaría pérdidas que Kalewa no toleraría. Tu hombre en la cooperativa hoy no me importa, dijo, señalando los papeles. Mi única pregunta es si Reyes podrá enviar esto antes de que cierres tu turno de control. Kalewa se inclinó sobre el escritorio. Tienes una ventana. No durará mucho. Si lo haces, la comisión verá algo diferente. Si fallas, responderás por 2 años de registros falsos y un accidente minero que no fue un accidente. Tú eliges el riesgo. El extraño asintió, calculando mentalmente el tiempo y la distancia. Miguel Reyes ya estaba en su reclamo, a 4 millas al norte, esperándolo. El caballo scout esperaba pacientemente fuera, listo para el viaje que aseguraría que la documentación alcanzara su destino. Cada segundo contaba, cada retraso era una oportunidad para que Kalewa actuara primero. Bajó del edificio lentamente, tomando la misma calle principal, la misma ruta que cualquiera podría haber usado. Los ojos en Pseudo-Rey apenas se movían, algunos curiosos, la mayoría ajenos a la danza de poder que se desarrollaba ante ellos. Mientras tanto, Tanner, el nuevo mariscal, observaba en la oficina del sur de la calle principal. El uniforme desgastado, la autoridad limitada, la comprensión clara de que su rol había cambiado, ya no era el guardián de la ley, sino un actor secundario en el juego de Kalewa. El extraño llegó a la parte alta del cerro y encontró a Reyes trabajando con precisión y concentración. El minero lo observó con suspicacia, pero no sorpresa. Sabía que alguien vendría. Alguien que no pertenecía a Kalewa, alguien con habilidad suficiente para sortear su control absoluto. La conversación fue breve, directa y sin palabras innecesarias. La documentación debía partir de inmediato. El jinete elegido por Reyes partió en menos de 1 hora, desapareciendo en los senderos que descendían hacia la comisión territorial. Mientras tanto, Pseudo-Rey empezaba a prepararse para la noche. Holt mantenía su vigilancia en el Caporreo, reponiendo vasos y observando cada movimiento con la calma adquirida por décadas de experiencia. El pueblo respiraba como si nada hubiera pasado, pero cada residente llevaba consigo el eco de la violencia que acababa de suceder. Los cálculos de Kalewa ya estaban en marcha, los movimientos, las posiciones, las posibles represalias. Todo debía resolverse antes del amanecer, porque en Pseudo-Rey, la noche era donde las decisiones finales se tomaban y los hombres desaparecían. El extraño regresó al Caporreo, bebió otro vaso sin prisa, observando la sala mientras la tarde se desvanecía en tonos dorados y naranjas. El salón comenzaba a llenarse nuevamente, con trabajadores de turno nocturno y mineros de la tarde,
ajenos al juego de poder que acababa de transcurrir. Holt observaba, silencioso, sosteniendo la escopeta bajo la barra, listo para intervenir solo si la situación lo exigía. Nadie más necesitaba involucrarse. El plan de Calewa era simple pero eficiente: moverse antes de que la Comisión Territorial recibiera la documentación, asegurar la evidencia de fraude y neutralizar cualquier obstáculo. Lo que no sabía era que el hombre con el poncho Burdeos ya había anticipado cada movimiento. Su paciencia era su arma, su conocimiento del terreno su defensa. Nada se movía sin su permiso implícito. El sol se ocultaba y las sombras se alargaban, cubriendo las calles de Pseudo Ridge con un velo de tensión. La historia aún no había terminado. Nadie dormía tranquilo esa noche, ni Calewa, ni el mariscal Tanner, ni los hombres de la cooperativa. Todos sabían, de algún modo instintivo, que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Y el hombre del poncho Burdeos, sentado en la barra con calma absoluta, lo sabía también. Era solo cuestión de esperar el momento exacto, cuando la ciudad, la ley y los hombres que la controlaban se alinearan en la órbita de un solo desenlace inevitable. La noche prometía decisiones, violencia y secretos, y Pseudo Ridge estaba a punto de conocer su verdadera naturaleza. La noche había caído por completo sobre Pseudo Ridge. La luna, apenas visible entre nubes dispersas, bañaba las calles en un tono gris plateado que hacía que cada sombra pareciera más profunda. Dentro del Copper Rail, Holt observaba en silencio cómo los últimos clientes se marchaban, dejando un eco de pasos en el piso de madera. Afuera, el viento del desierto del Colorado traía consigo el olor del polvo de la mina y de la madera recién cortada, mezclado con un hilo de pólvora que todavía flotaba en el aire desde la confrontación del día. El hombre del poncho Burdeos, conocido ahora para algunos como Briggs, terminó su vaso de whisky y se levantó con la calma de quien ha medido cada segundo de su vida. No había prisa, solo precisión. Sabía que Calewa había comenzado a moverse y que cada acción tenía un tiempo exacto antes de que la maquinaria de la cooperativa hiciera su jugada final. Su primer destino, la oficina de Calewa. El camino estaba vacío, los aldeanos habían cerrado sus persianas y la ciudad parecía contener la respiración. Los faroles parpadeaban en la calle principal, proyectando sombras que se alargaban y se acortaban como testigos mudos de la violencia que estaba por suceder. Briggs caminó despacio, cada paso medido, cada músculo relajado pero listo. La puerta de la cooperativa estaba cerrada, pero no necesitaba entrar por métodos discretos. La seguridad de Calewa dependía de hombres, no de acero o ladrillos. Adentro, Calewa se encontraba con sus dos hombres de confianza y el joven del chaleco marrón, revisando los últimos movimientos en la ciudad. Su plan estaba casi completo: asegurarse de que la documentación de Reyes no llegara a la Comisión Territorial antes de que él tomara control absoluto de los registros. Lo que no anticipó fue la paciencia y el cálculo de Briggs. Un golpe seco resonó en la entrada. Calewa se giró, primero con sorpresa, luego con la comprensión inmediata de que había subestimado a su adversario. Briggs estaba allí, el poncho Burdeos cayendo con naturalidad sobre sus hombros, las manos relajadas pero listas sobre los Colts. La habitación, grande y bien iluminada por lámparas de aceite, se llenó de tensión en un instante. «Cole Calloway», dijo Briggs con voz firme, sin miedo. «El tiempo de juegos termina». Calewa se inclinó ligeramente hacia atrás, midiendo a Briggs con ojos fríos y calculadores. «Sabía que vendrías. No subestimé tu habilidad, pero quizá tu paciencia», respondió, tratando de mantener el control. «¿Por qué no te unes a la cooperativa? Podrías ganar más que matándome». Briggs sonrió, un gesto rápido, sin alegría, solo reconocimiento. «No estoy aquí por dinero. Estoy aquí por justicia. O al menos por equilibrio». En el instante siguiente, los dos hombres de Calewa sacaron sus armas, y la habitación se convirtió en un espacio cargado de tensión eléctrica. Briggs se movió primero. Dos disparos rápidos y certeros, dos hombres caídos al suelo, fuera de combate, sin más ruido que el eco de la pólvora en la madera. El joven del chaleco marrón intentó reaccionar, pero Briggs ya había calculado la trayectoria de su tiro,
el Colt se movió con precisión milimétrica y la bala lo alcanzó en el hombro, incapacitándolo sin matar. Kalewa quedó solo, con su riqueza, su poder y su ley hecha instrumento frente a un hombre que no respondía a ninguna autoridad. Briggs lo estudió un momento, evaluando la posibilidad de negociación. Ko, dijo. Tu tiempo controlando Silver Ridge terminó. Deja que Reyes envíe su documentación y retira a tus hombres de la ciudad. No quiero más sangre que la necesaria. Kalewa respiró hondo. Durante años había usado la ley, los hombres y la burocracia como armas, pero frente a Briggs no tenía ninguno de esos instrumentos. Finalmente, levantó las manos, un gesto de rendición silenciosa. Está bien, dijo con voz firme. La documentación llegará. Nadie más saldrá lastimado. Pero recuerda, esto no termina aquí. Siempre habrá un precio que pagar. Briggs asintió, respetando la declaración de competencia y dejando que Kalewa comprendiera la magnitud de su derrota sin necesidad de violencia adicional. Salió de la cooperativa, con el mismo paso controlado y seguro que había tenido todo el día, y se dirigió hacia el sur, donde Scout lo esperaba. Al llegar a Upper Ridge, Briggs encontró al jinete de Reyes, que esperaba con la documentación lista para partir hacia la comisión territorial. Todo estaba intacto. El trabajo se había completado sin errores y sin derramamiento de sangre innecesario. El Raider partió inmediatamente, desapareciendo en los senderos montañosos, llevando consigo la justicia que Silver Ridge había necesitado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el Copper Rail, Holt observaba desde la ventana cómo la ciudad respiraba con normalidad, ajena a los eventos que acababan de ocurrir. Briggs volvió a sentarse en la barra, pidió un vaso de whisky y lo bebió lentamente, como si nada hubiera pasado. Holt simplemente asintió y limpió otro vaso, el silencio de los hombres que saben lo que han visto pero no necesitan decirlo. La ciudad de Silver Ridge había sobrevivido otra noche, con el poder de Kalewa disminuido y la ley recordando que no siempre controla el destino de los hombres. Briggs se levantó, colgó su poncho burdeos y se dirigió al exterior. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse sobre las montañas de Colorado, iluminando los edificios de madera, las calles polvorientas y los techos de las minas. La justicia había sido restaurada, aunque solo momentáneamente. Briggs montó a Scout y miró hacia la ciudad que dejaba atrás. Nadie conocía su nombre completo, nadie podría ubicarlo en los registros oficiales, y quizá nunca debería hacerlo. Su trabajo estaba hecho, y la historia de aquella noche se convertiría en leyenda silenciosa, contada solo por los que habían estado allí. La ciudad respiraba, los hombres se preparaban para el día, y en algún lugar del mundo, la documentación de Reyes estaba segura en manos de quienes podían garantizar que la verdad saliera a la luz. El poncho burdeo se desvaneció entre las sombras de la montaña, dejando a Silver Ridge con sus secretos, su polvo y su historia, recordando que, en el oeste, la justicia rara vez llega en uniforme, pero siempre encuentra su camino.